Saludos, bienvenidos a este segundo video. Hoy vamos a trabajar en Excel con un ejercicio de tabla de frecuencias sin intervalos. En el video anterior hicimos un ejercicio en el que teníamos que sacar el mínimo, el máximo, el rango, el número K con la regla de 2 a la K, para según eso trabajar y construir mi tabla de frecuencias. Bueno, las características de estos datos puede ser que se me puedan presentar para que yo haga una tabla de frecuencias sin intervalos, es decir, tomando únicamente cada dato de manera particular como un tipo de clase. Por ejemplo, el problema me dice, el que tengo a continuación, me dice aquí: se hace una encuesta a 50 estudiantes becados en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil y se les pregunta la edad. Los resultados se los presento a continuación, es decir, aquí tengo 50 datos donde a cada alumno me ha contestado la edad que tiene, 19, 18, 19, 18, etcétera, ¿no? Es decir, tengo 50 datos. Si examinamos las características de estos datos, las variables que tenemos, no hay mucha variabilidad. Miren que el dato más pequeño a simple vista parece ser el 18 y el máximo el 24, 25. No son datos que tienen muchos intervalos en que poder clasificarlos. Entonces, tomando en cuenta estas características, yo podría trabajar esta tabla de frecuencias sin intervalos. Así que vamos a irnos de Excel para comenzar a trabajar esta tabla de frecuencia sin intervalos. Empezamos a trabajar en Excel con la variable edad. Estos datos que tengo acá los voy a escribir en Excel. Tengo que escribirlos de manera vertical para poder utilizar las fórmulas que me van a ayudar a hacer más rápido la tabla de frecuencia que vamos a diseñar, a construir, que es la que no tiene intervalos. Entonces, una vez que he copiado todos mis datos, lo dejo el tiempito para que ustedes puedan copiarlos. Bueno, vamos a proceder a realizar mi tabla de frecuencias. Asegurémonos que estén copiados, vuelvo a repetir, de manera vertical. Selecciono mis datos sin el rótulo, es decir, sin la parte de arriba que dice DAC, no solamente mis datos. Copio mis datos y en otra celda procedo a pegar normalmente mis datos sin ningún tipo de formato ni nada, no pongo escape para dejar de seleccionar la columna anterior. Y aquí, con estos datos que se encuentran seleccionados como tengo, miren que no he quitado la selección. Si se me quitó la selección, lo vuelvo a seleccionar. Es importante que esté seleccionado para poder trabajar lo que yo necesito. Me voy al menú datos y del menú datos voy a este icono que se encuentra acá, quitar duplicados. Miren, quitar duplicados. Pongo quitar duplicados. Me va a salir, si los datos son de la columna D, pongo aceptar. Aquí me dice que son 41 datos duplicados y 9 quitados, ¿no? 9 valores permanecen. Pongo aceptar. Ya tengo los datos que no se han repetido, que van a ser mis clases. Voy a escribir arriba la palabra clases para identificar qué son las clases, en este caso, con las que voy a trabajar, y ya no son intervalos, sino que son datos particulares, ¿no? Vamos a seleccionar para ordenarlos de menor a mayor. Me voy a la parte de datos, doy clic en este icono que ustedes ven acá arriba que dice ordenar de menor a mayor. Aquí este icono en el menú datos, automáticamente miren cómo cambia acá. Ya tengo mis datos ordenados de menor a mayor. Regreso para darle un formato para que sea un poquito más agradable. Vamos para clases. Ahora voy a calcular lo que son las frecuencias absolutas. El procedimiento es similar al que vimos en el video anterior, es decir, vamos nosotros a trabajar con lo que es nuestra función predeterminada de frecuencia, la que vimos hace un momento, en el video anterior, ¿no? Entonces vamos a insertar función, vamos a todos, sí, por si acaso no la salga acá directamente, y buscamos la función frecuencia, ¿no? Vamos a buscar la función frecuencia, es una función que me va a ayudar a hacer mi tabla de frecuencia mucho más rápido, ¿no? En datos selecciono los datos que se encuentran acá, todos los datos, los 50 datos los selecciono, y aquí al final, antes de poner grupos, presiono la tecla F4 para que cambie a $, no $, como se cambia el formato, que me dice que está fijado, que está anclado y que esos datos no se van a cambiar en todo el proceso. Los grupos, selecciono las clases, porque tengo más grupos, ¿no? Todas las clases, y pongo aceptar. Ya tengo entonces la primera que sale 8, copio en el resto, y si quiero
lo dejo todavía no terminado, ¿no? Aquí me ha salido una especie de frecuencia acumulada que no me interesa por el momento. Lo que me interesa son las frecuencias absolutas. Entonces, seleccionado esto, mire, tienen que estar seleccionados, es decir, como se encuentra en este momento en la pantalla. Me voy acá al lado del símbolo igual y adelante de la letra F, le doy clic encima, se va a poner estos colorcitos alrededor que me van a especificar visualmente cómo está hecha la fórmula, y presiono Control Shift Enter, Control Shift Enter, al mismo tiempo los tres, Control Shift Enter. Miren, le presioné, automáticamente se cambió las frecuencias. Ustedes se cuenta que una vez que han presionado Control Shift Enter, va a salirle una llave antes, aquí estoy indicándoles, y una llave al final. Esto quiere decir que se ha especificado que la clase 18 solamente va a contarse, la 19 solamente va a contarse, y tengo mi tabla de frecuencias. Procedo también a calcular la autosuma para saber el total de datos. Aquí sí me cuadra que es igual a 50, ¿no? Esta es mi frecuencia absoluta. Mi frecuencia acumulada, la que se distingue con F mayúscula, la voy a poner frec acumulada. Ustedes ya saben que es la que se diferencia de la absoluta, principalmente porque se va haciendo la suma respectiva, ¿no? Entonces la primera frecuencia acumulada es igual a la frecuencia absoluta de la primera clase. La segunda frecuencia acumulada es igual a la suma de la frecuencia absoluta de la segunda clase más la frecuencia acumulada que calculé en la clase anterior. Por eso se llama acumulada, ¿no? Aquí sería un poquito más el formato, vamos a corregirlo más adelante, por si acaso hay alguna confusión. Y así, y una vez que tengo puesta la fórmula, puedo copiar y tengo la fórmula tal como quería. El último dato me tiene que ser igual a 50, igual a n, ¿no? Vamos entonces a ponerles un poquito de formatos parecidos para que podamos trabajar. Entonces tengo la frecuencia acumulada y tengo la frecuencia absoluta, la F minúscula y la F mayúscula. Si quiero sacar la frecuencia porcentual, de la misma forma, voy a poner los rótulos similar a lo que vimos en el video anterior. La frecuencia porcentual va a ser igual a la frecuencia dividido, recordemos que el símbolo de división es una barra hacia la derecha, dividido para el número 50, pero en este caso debemos anclarlo, no debemos fijarlo. Le damos a Enter y automáticamente ya tengo la frecuencia. Copio la fórmula, me tienen que salir estas cantidades. Yo al final otra vez pongo autosuma y me tiene que salir igual a 1, ¿no? La acumulada similar, pero en lugar de coger la frecuencia absoluta, agarro la frecuencia acumulada, la celda de la frecuencia acumulada dividido para el número de datos, y este número de datos debe estar fijado. Eso es importante porque si nos olvidamos de poner F4 para fijar este número, cuando copiemos el resto de la fórmula nos va a salir un error o va a salir datos que no tienen que ver con esto, ¿no? Copiamos y ya tenemos entonces hasta 1. De esta manera hemos construido una tabla de frecuencias en que las clases no son intervalos, sino que son números. Pueden ser también variables que pueden de cualidades que se les puede codificar, ¿no? Puedo poner hombres y mujeres, por ejemplo, cuántos hombres y cuántas mujeres hay. Puedo poner las respuestas en una pregunta, 5 alternativas, 1, 2, 3, 4, 5, la frecuencia, ¿no? Ese tipo de variables no se pueden agrupar en intervalos y las podemos utilizar con la tabla de frecuencias. Aquí, por ejemplo, no existe un punto de medio para la tabla de frecuencias para las clases, porque las clases no son intervalos. El punto de medio únicamente existe en las tablas de frecuencia en las que hay límite inferior y límite superior. Para nuestro caso no existe límite inferior ni límite superior. Bueno, este es el segundo video que hemos realizado. Esperamos que les haya gustado y también que les sirva para una forma más fácil de entender esto de manejar Excel y manejar estadística, que tienen la ventaja de retroceder, adelantar, y como siempre que me envíen sus preguntas al foro y también me digan qué se puede corregir, qué sugerencias tienen, etcétera. Lo importante es que podamos comunicarnos para que ustedes puedan ir también de la mano con esto, ¿no? Realizar las tareas que sean necesarias y puedan practicar Excel, más que nada como una herramienta importante para cualquier profesional. La herramienta de Excel es una herramienta muy pero muy importante. Muchísimas gracias, nos estamos encontrando
a través del Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil en su materia estadística.